muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Adames de la Escuela de Relaciones Industriales de la materia Sociología y Antropología. En esta ocasión le voy a hablar acerca del conflicto laboral, que es, bueno, es la tensión que un individuo mantiene al estar sometido a dos o más fuerzas que se excluyen mutuamente. Es decir, ¿verdad? Es la situación en que una o más partes se encuentran en desacuerdo entre sí. ¿Y cómo viene el conflicto? Bueno, él viene de distintos niveles. Por ejemplo, viene a nivel verbal, a nivel simbólico y a nivel emotivo. Cuando hablamos del verbal sabemos que es por palabras. Cuando hablamos del simbólico es por medio de fotografías, carteles, entre otros, ¿verdad? ¿Cuáles serían los tipos de conflicto? Bueno, tenemos conflicto funcional, conflicto disfuncional. Cuando hablamos del funcional, ¿verdad? Es la confrontación entre grupos que resultan positivos para el rendimiento de una organización. Es decir, ahí es donde ambos salen ganando, hay una buena negociación, ¿verdad? Cuando hablamos del conflicto disfuncional, es la confrontación o interacción entre grupos que perjudican a la organización, ¿verdad? Que está al alcance de su objetivo. Aquí es donde la dirección debe tratar, ¿verdad?, de eliminar estos conflictos. ¿Por qué? Porque perjudica a una organización, ¿verdad? ¿Cuáles son cuando hablamos dentro de los conflictos disfuncionales? Se pueden dar 4 clases, que dentro de los conflictos son, ¿verdad?, el conflicto de rol múltiple, los escasos recursos, los valores y las prioridades diferentes, ¿verdad? Las diferencias de percepción, de percepción, ¿verdad?, de un problema. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. De hecho, ¿cómo se controla los conflictos mediante la motivación? O sea, ¿cuáles son esos factores? Bueno, vendría siendo la comunicación, es uno de los del primer factor. 2, incorporar personas ajenas al grupo, disculpe, ¿verdad? Pero cuando hablamos de comunicación es muy importante, porque por acá se pueden fomentar, ¿verdad? Se pueden fomentar los conflictos positivos en el seno de la misma. Cuando hablamos de incorporar personas ajenas al grupo es muy indispensable, porque es una técnica muy utilizada para resolver la vida a una organización, ¿verdad? O subordinidad, ¿verdad?, de una organización que se atacara en ese momento. Es muy indispensable porque aquí viene lo que es la negociación, ¿verdad? El otro sería modificar la estructura de la organización, ¿verdad? Si en una organización se generan cambios en los diferentes departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, dividiéndose se genera una mayor competitividad. Ahí es donde también viene. Otro factor sería estimular la competencia, ¿verdad? Se suelen utilizar diferentes técnicas de estímulo, ¿verdad?, tales como los incentivos del tipo de los premios, de los bonos otorgados a quienes rindan más en este caso. ¿Cuáles son dentro de los factores que contribuyen a la aparición de conflictos? Estaría la interdependencia laboral y las diferencias de percepción y la creciente demanda de especialistas. Cuando hablamos de la independencia laboral, ¿verdad?, estamos hablando de la interdependencia combinada, la secuencial y la recíproca. Cuando hablamos de las diferencias de percepción, ¿verdad?, son los diferentes objetivos que se tienen en dicha organización, los diferentes horizontes temporales, ¿verdad?, y las percepciones inexactas. Y en cuanto a las crecientes demandas de especialistas, estamos hablando de los especialistas y generalistas, ¿verdad?, que se ven a sí mismos y sus papeles respectivos desde las perspectivas diferentes, ¿verdad? Cuando, de hecho, hay 5 pasos que es muy inconveniente, que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, para así resolver un conflicto laboral. El primer paso que debemos tener en cuenta es escuchar a las partes, ¿verdad?, en el conflicto. ¿Por qué? Porque debemos escuchar a los protagonistas de un conflicto laboral, ¿verdad?
Cuando no somos capaces de escuchar con imparcialidad a las dos versiones, ¿verdad?, de una misma historia, estamos dejándonos llevar por nuestros prejuicios. Y no es la idea es escucharlo a ambas partes para así llegar a una buena negociación o una buena solución. De hecho, quizás en los casos que aparentemente parecen más flagrantes, ¿verdad?, se esconden elementos con los que no habíamos contado en un principio, ¿verdad? Otro de los pasos para resolver un conflicto laboral sería realizar nuestra propia investigación. Es muy importante, ¿verdad?, porque una vez que hayamos ya escuchado las partes interesadas, ¿verdad?, debemos realizar por nuestra cuenta, ¿verdad?, una pequeña investigación, ¿verdad?, evitar cegarnos por ciertos prejuicios y implicar a un grupo de personas. Es necesaria implicarla. ¿Por qué? Porque así llegamos a lo que es una nueva solución al conflicto. La otra sería ¿dónde está la raíz del problema? ¿Verdad? Un conflicto concreto esconde en realidad un conflicto laboral mucho más profundo, ¿verdad? Se han estado gestando durante meses un problema de grandes dimensiones. Eso podemos también prevenir futuros problemas. De hecho, uno de los conflictos laborales que siempre pasa es, como bien sabemos, está lo que es un sindicato, ¿verdad? Y es donde viene la controversia entre el trabajador y el empleador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una buena conciliación, no hay una buena negociación y ahí es donde proviene conflicto. Por eso que hay que llegar a la raíz del problema. ¿Por qué los trabajadores llegaron a ser dicho fin? ¿Verdad? También hay que tener, ¿cuáles son otros de los pasos? Tener tacto y diplomacia y aprender a quedarse al margen. Hay que ser muy diplomático y hay que ser muy imparcial. Y no dejar, y no aliarse a un grupo nada más, a una persona, ¿verdad? De hecho, otro de los elementos básicos y sanciones en el proceso disciplinario, ¿cuáles son cómo se crea un conflicto, ¿verdad? El objetivo de la acción disciplinaria no es de infligir un castigo, mejor aún, sino que consiste en presionar hacia comportamientos deseados, ¿verdad? Por ello, al empleado, ¿verdad?, se le debe informar de la naturaleza del comportamiento que se espera de él y la razón para ello. Es muy importante. De hecho, entre las sanciones más usadas en la actualidad, es una amonestación en privado, de hecho, una llamada de atención, tanto escrita como verbal, ¿verdad? De hecho, hay pérdida de privilegios, también se crean las que son las multas, las suspensiones, las remociones y hasta finalmente el despido por causa del conflicto, dependiendo cuál grado sea. ¿Okay? Bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.